Durante aproximadamente 400 años, musulmanes en su mayoría, junto a judíos y cristianos en su minoría, convivieron en paz en la región de Palestina bajo la administración del Imperio Otomano. Pero a fines del siglo XIX la calma fue trastocada en aquella zona por la llegada de los sentimientos nacionalistas. Los judíos comenzaron a escaparse de Europa en pleno periodo de unificaciones, motivados por prestigiosos intelectuales como Teodoro Herzl o Moses Hess, que llamaban a colonizar Jerusalén y crear allí un Estado judío. Por su parte, los palestinos al principio eran parte de un proyecto más grande de nacionalismo, que era la integración de todo el mundo árabe mesopotámico en un nuevo Estado, que sería conocido como la Gran Siria, con capital en Alepo o en Damasco. Pero como esa opción no tuvo quórum, la identidad nacionalista palestina no tardó en aparecer y se difundió tanto en la prensa como en líderes religiosos locales, quienes ya alertaban de su disgusto sobre la constante emigración de judíos a los alrededores de Jerusalén. La chispa que terminó de prender la mecha fue la Primera Guerra Mundial, donde los otomanos salieron derrotados y Gran Bretaña, una de las potencias vencedoras, se encargó de desmembrar el imperio. Aquella caída de los otomanos hizo implosionar todos los nacionalismos arábigos, pero especialmente el de Israel-Palestina, un conflicto que abrió la Primera Guerra Mundial y que sigue sin resolverse. El Imperio Otomano tuvo más de 600 años de historia, 6 siglos. Existió aproximadamente desde el 1299 hasta 1922 y durante su mayor extensión territorial abarcó 3 continentes: Europa, llegando hasta Hungría, África, llegando hasta Argelia, y Asia, llegando hasta la frontera iraní al este. Igualmente, su poder se concentró siempre en la actual región de Turquía, en Constantinopla, su capital, su corte. Su nombre, el otomano, deriva de su fundador, un guerrero musulmán turcomano llamado Osman. Turcomano le decían a los turcos que se habían convertido al Islam. Osman en turco se conoce como Uthman I Gazi y estableció la dinastía que rigió el imperio durante toda su historia. De Osman deviene el nombre otomano, o como también se lo llama en algunos casos, en los menos, Imperio Osmanlí, pero vamos a llamarlo como lo conocemos todos, otomano. Osman era un turcomano de la estirpe guerrera de quienes practicaban la gaza desde el siglo XIII. La gaza eran ataques relámpagos en nombre del Islam que se hacían al Imperio bizantino, saqueos rápidos que debilitaban al enemigo, al mismo estilo que las razzias que eran practicadas por los musulmanes en España y que hemos podido ver en algunos de los capítulos que hicimos sobre la Reconquista. El último fue la Reconquista de Toledo, está ahí en la lista de YouTube. Osman fue el origen, pero el punto crucial del imperio provino de sus sucesores, ya en el siglo XV, cuando en el año 1453 conquistaron Constantinopla, desapareciendo por completo de la historia a un ya decadente imperio bizantino. Y a Constantinopla, por cierto, se trasladó la capital, hasta el día de su disolución, en 1922. Sin embargo, 1453, una fecha emblemática, no fue el momento de la mayor expansión territorial del imperio. Fue un punto importante, pero no el de mayor expansión. El punto álgido lo alcanzaron durante finales del siglo XVII, pisando con fuerza en 3 continentes, como mencionamos recién, en esa época. En los años 1600. El imperio poseía, de hecho, alrededor del año 1680, por poner una fecha, puede ser 1670 o por esos años, de 29 provincias en su control, además de un control indirecto que tenía de Moldavia, Transilvania, Valaquia y Crimea. Todos de ahí están los Balcanes, los actuales países balcánicos, y también, Crimea, eran estados vasallos y Crimea hoy es Ucrania, por cierto. Durante el siglo XVIII, en realidad es Rusia, durante el siglo XVIII comenzó a perder territorios ya el Imperio Otomano,
aunque siguió manteniendo su importancia. Fue llegado el siglo XIX que comenzó la decadencia. El imperio cayó tan bajo que para poder sobrevivir ante las acometidas, por ejemplo, de los zares rusos desde el norte, tuvo que solicitar la ayuda de potencias que eran consideradas como infieles para los musulmanes, para el Islam, como fue el caso de Gran Bretaña y de Francia. Más específicamente pidieron ayuda de ambos en la guerra de Crimea, precisamente, en 1855 y 56, cuando se desarrolló esta guerra. Pero en la Primera Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña y Rusia ya estaban todos del mismo bando. Estaban todos juntos en la alianza y fue este conflicto, la Primera Guerra Mundial, lo que sentenció la disolución del Imperio Otomano. Los otomanos jugaron para el lado de Alemania y de Austro-Hungría. De las cenizas del Imperio Otomano surgirían varias repúblicas nacionalistas, incluso en el momento de su disolución, en la década del año 20, de 1920. La más importante, la disolución más importante y su sucesora principal fue la República de Turquía, que mantiene todavía una viva presencia en el escenario internacional de Medio Oriente y también en Europa. Pero su desmembramiento dejó muchos más estados que tardaron en construir, además de haber dejado también una efervescencia nacionalista que desestabilizó por completo la calma de todo Medio Oriente, que durante tanto tiempo había estado marcado el tiempo de Medio Oriente bajo la administración otomana de tranquilidad, de pacifismo. Entre los conflictos que quedaron sin resolver en aquel territorio estaba toda la zona del Levante mediterráneo, entre ellos el conflicto de Israel-Palestina. A grosso modo, hemos visto que alrededor de 6 siglos el Imperio Otomano no había tenido grandes problemas religiosos internos, obviamente. Hubo algunas disputas pequeñas y en algunos lugares focalizados, pero mantuvo la tranquilidad en estos aspectos. Porque, por poner un ejemplo, mientras el Imperio Otomano expandía sus fronteras en el siglo XVII, Europa seguía en sus guerras de religión entre católicos y protestantes. La guerra de los 30 años, por ejemplo, es un caso que duró entre 1618 y 1648. Allí el Imperio Otomano brillaba en su esplendor, llegaba hasta Hungría. ¿Por qué entonces, podemos preguntarnos, no solo la zona palestina, sino Jerusalén y todo su interior pudo mantener una paz en la fe, a pesar de que convivían judíos, cristianos y musulmanes dentro del imperio? Probablemente sea por la estructura administrativa todavía con tintes medievales en la que se subdividía el imperio, e incluso se subdividían los imperios en el siglo XX. Los imperios en general se caracterizaron siempre por tener una dimensión multiétnica y multirreligiosa, dada su enorme cantidad de territorios que administrar. Esa era la norma, de hecho, era una necesidad tener dentro del imperio, en la administración de extensos territorios, estructurar entidades bien diferenciadas, porque convivían muchas etnias, muchas lenguas, e incluso en algunos casos distintos dogmas, distinta fe. Por supuesto que cada imperio tenía su lengua oficial, ¿no? Su religión y su tradición y su cultura, digamos, sus costumbres, pero nadie renegaba de eso. Se sabía que esa era la regla y que dentro del imperio, de los imperios, podía haber autonomía. Ya sé que la idea de imperio que tenemos hoy es distinta, creemos que era algo centralista, pero cuando agarramos los ejemplos no fue tan así. El Imperio Otomano no era así, bajo ningún aspecto. De hecho, estaba conformado mayoritariamente por musulmanes, obviamente, pero mirando hacia el interior de su composición encontramos distintos credos y grupos étnicos de distinta índole, tales como, turcos, obviamente, albaneses, árabes, por poner obviamente otros casos, kurdos. Entre los distintos cultos tenemos musulmanes, sunitas y chiitas, además de una docena de confesiones cristianas distintas y también de comunidades judías dentro del Imperio Otomano han existido. Los otomanos aplicaban un sistema llamado Millet, donde cada grupo étnico o religioso respondía a su líder espiritual,
y este impartía justicia dentro de su comunidad. La única multa era un impuesto anual a quienes no eran musulmanes dentro del Imperio Otomano. De vuelta, este era un sistema administrativo cuasi medieval que se implementaba en otros imperios, que respetaba las autonomías internas, pero que claro comenzó a trastocarse en el siglo XIX con el auge de los sentimientos nacionalistas. Lo mismo ocurrió con el Sacro Imperio, por cierto, del cual hicimos un capítulo reciente sobre los 1000 años del Sacro Imperio. Vemos de hecho en ese capítulo que a pesar del cisma religioso entre católicos y protestantes, el Sacro Imperio siguió manteniendo su estructura, porque un estado pequeño, un principado dentro del Sacro Imperio podía ser protestante, de hecho lo era, y en el Imperio Otomano podía pasar algo parecido. En la región de Palestina, la subdivisión había cambiado varias veces a lo largo de la historia. Palestina no fue parte del Imperio Otomano hasta el siglo XVI, comenzados el siglo XVI. Conocida como Judea en el Imperio Romano, Palestina tuvo algunos giros en el siglo II después de Cristo, cuando el emperador Adriano sofocó una rebelión judía y fusionó a la antigua Judea con Siria, creando la provincia romana de Siria-Palestina. El término Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, una tribu de la antigüedad del siglo VII a.C. Así que miren si tienen historia los palestinos, filisteos, era como se conocía este pueblo. Luego en el siglo XX vamos a ver algunos periódicos que rememoran ese nombre. Lo cierto es que luego de haber sido parte del Imperio Romano, primero, cuando se desmembró siguieron siendo parte del Imperio Bizantino, obviamente ya cristianizados, pero claro, con el surgimiento del Islam la historia cambió. En el siglo VII el dominio de lo que hoy conocemos como Palestina cambió a manos de los musulmanes, que de hecho Palestina fue una de las primeras conquistas musulmanas. Allí estaba Jerusalén y eso trajo problemas en el Imperio Bizantino y fue visto como una tragedia para todo el cristianismo occidental también. La región estuvo desde entonces sucesivamente ocupada por dinastías musulmanas, primero por la dinastía Omeya y luego fue parte del califato abasí. Por último fue ocupada por los turcos selyúcidas hasta fines del siglo XI, ya estamos en los años 1000. Para esos años, de hecho, los cruzados cristianos, en plena era de cruzadas, retomaron Jerusalén, la lograron reconquistar, pero por poco tiempo. Fundaron un reino, el reino de Jerusalén, pero duró hasta el año 1187 solamente. Estaba muy desprendido y muy, digamos, desprotegido. Los musulmanes debían recuperarlo en el momento que retomaran fuerzas y así lo hicieron. Igualmente, cuando la volvieron a tomar, también les duró poco, porque luego fueron los mamelucos egipcios por un lado y hasta los mongoles los que llegaron a dominar aquella zona. Como dije, a principios del siglo XVI, allí llegaron los otomanos, en el año exactamente 1516. Los otomanos conquistaron aquella región gracias a un sultán, el sultán otomano Selim I. Desde ese momento hasta la desaparición del imperio, de ahí contamos aproximadamente 400 años, la región de Palestina fue tutelada por los otomanos, los turcos, como se los conocía, y fue tutelada, hay que decirlo, con bastante tranquilidad. El sultán Selim I dividió internamente a la Siria otomana en dos eyalatos. La Siria otomana es como fue conocida esta región durante la administración otomana. Los eyalatos, palabra extraña por si quizás la escuchan por primera vez, eyalato vendría a ser una gran provincia dentro del Imperio Otomano del siglo XVI. La zona se dividió en dos grandes provincias. Por un lado estaba el eyalato de Alepo, más al norte de lo que hoy conocemos como Israel, la zona de Alepo, y el eyalato de Damasco, con capital en Damasco, más al sureste de la zona, de Alepo. Ambos eyalatos tenían entre 8 y 10 zanjacados, aquí va otra palabra que probablemente no conocían, que vendrían a ser municipios o intendencias, ciudades. Por ejemplo, en el eyalato de Damasco, vamos a poner un ejemplo, estaba el zanjacado de Jerusalén, que era un zanjacado, una ciudad, un municipio. Y también estaba el zanjacado de Gaza, todo esto en el eyalato de Damasco. Así estaba conformada entonces la región durante el siglo XVI, la región de Palestina,
Con el tiempo, estas subdivisiones fueron cambiando, incluso de nombres y de estatus, obviamente, pero casi sin conflictos religiosos. Lo pueden ver en los mapas en el siglo XVI, estos eyalatos, que después van a cambiar de nombres a valiatos. Empezaron a cambiar de nombre en los distintos siglos, pero se concretó la estructura nueva en el siglo XIX, para ser exacto. La estructura de la región palestina todavía era, en el siglo XIX, un cúmulo de estados pequeños, chiquitos principados, una administración muy autónoma, y diría que un escenario muy parecido al de Alemania o al de Italia antes de las unificaciones nacionalistas, alrededor de la década de 1870. Aquí es clave observar el mapa que voy a mostrar en YouTube, que estoy mostrando en este momento, para entenderlo nuevamente. Vemos tres grandes valiatos de Palestina, que eran los que venían a reemplazar a los eyalatos. El valiato vendría a cumplir el mismo papel. Ahora en el siglo XIX, claro. Tenemos el valiato de Beirut, el valiato de Damasco, que es el más grande como vemos en el mapa, y el valiato de Alepo. Pero podríamos quedarnos solo con el de Beirut y el de Damasco, que allí va a estar la zona que nos incumbe hoy, y que hoy conocemos como Israel, Palestina y los demás países árabes. Ambos valiatos tenían sus sanjacados, sus municipios. Estos conservaron la entidad. El imperio había creado además otras entidades especiales, que eran los mutasarrifatos, así se llamaban. Eran eso, una división especial por cuestiones estratégicas, políticas o por cuestiones religiosas. Sabemos todo lo que conlleva la ciudad de Jerusalén, y era uno de esos mutasarrifatos. Ahí vemos esas dos entidades, de hecho. Está el mutasarrifato de Líbano, dentro del valiato de Beirut, pero con una administración completamente autónoma. Y el mutasarrifato de Jerusalén, dentro del valiato de Damasco, pero con administración autónoma. Vuelvo a repetir. Dentro de Jerusalén estaba Gaza, lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, como una de las 5 ciudades más importantes. Todo este escenario administrativo, bastante ordenado, no pudo escaparle a los nuevos movimientos nacionalistas del siglo XIX, que desde adentro del imperio estaban profundizando un futuro desmembramiento. Entre ellos estaban los influyentes Jóvenes Turcos, una organización de jóvenes intelectuales de carácter liberal, que en el año 1908 llegaron a dar un golpe revolucionario en el imperio, en la capital, en lo que hoy conocemos como Turquía. De hecho, tomaron el Parlamento otomano y controlaron los hilos del imperio hasta su disolución. Depusieron, de hecho, al sultán de aquel entonces. El de los Jóvenes Turcos fue un nacionalismo exclusivamente turco, como dice la palabra. Pero en el interior, en las zonas alejadas de la península de Anatolia, por cierto, aparecieron a su vez otros nacionalismos, y el palestino fue uno de ellos. El otro que surgió como una entidad de afuera fue un producto directo de la Primera Guerra Mundial, que fue el nacionalismo judío. Ambos chocarán en el territorio elegido. La reducida superficie de Palestina, como podemos ver, no impidió la proliferación de diversos nacionalismos. Antes de la aparición de la idea de comunidad nacional, las creencias religiosas solían ser el principal referente comunitario, tal como hemos visto en el régimen de la Millet, ese régimen cuasi medieval que imperaba en el Imperio Otomano. Pero a fines del siglo XIX, Europa estaba viendo un cambio que afectaría, tiempo después, a distintas zonas del planeta. El surgimiento de la idea de nación, ya como fuente única de identificación y de lealtad social y comunitaria. La nación era lo que tenía que unir en el romanticismo del siglo XIX, no las creencias religiosas. La mayoría de estudios sobre nacionalismo del siglo XIX, de hecho, aún admitiendo precedentes, por supuesto, de una idea nacional, se considera un fenómeno moderno en el siglo XIX. Un fenómeno hijo de la Ilustración francesa, tratado de llevar a la práctica, de hecho, por la Primera República Francesa, y que durante el siglo XIX ya va a encontrar su maduración. A grandes rasgos, por cierto, de la Revolución Francesa,
tenemos un capítulo, pero de hecho es sobre las guerras de la Revolución Francesa, las guerras revolucionarias. Allí vemos cómo se promovió el nacionalismo, de hecho, por fuera de Francia. Lo grabé a principios de este año, si no me equivoco, en los primeros capítulos de la temporada de este año. Se llama así, Guerras de la Primera Coalición, exportando el nacionalismo, exportando la revolución, mejor dicho. Pero bueno, a grandes rasgos, la idea de nación suponía que estos nuevos estados debían estar caracterizados por alineamientos naturales, tales como la etnia, el color de piel, las costumbres, la fe, la lengua. Esto era crucial. La lengua fue crucial para entender esta idea. Pero bueno, entre otras aristas, también estaba el tema de las fronteras naturales. Quienes reunieran estos rasgos debían estar agrupados en un territorio específico delimitado por estas fronteras naturales. Obviamente todo esto en los papeles de los intelectuales de aquella época, que en el fondo movían a masas minoritarias de ciudades y no al interior de los países de aquel entonces. Aplicarlo en la práctica podría significar grandes movimientos migratorios, para empezar, resistencias violentas, hasta purgas inhumanas, tal como terminó sucediendo en algunos casos, básicamente, sabrán de lo que les hablo. Las tendencias se plasmaron alrededor, para poner una fecha, del año 1870. Aquel año se produjo la Guerra Franco-Prusiana, con su posterior unificación nacionalista del Imperio Alemán. Hubo otras expresiones similares a lo largo de Occidente. Italia fue un gran ejemplo de lo mismo. Y hasta en América se pudo observar esto, como fue la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Un duelo entre el norte y el sur, que entre otros motivos, por supuesto, también estuvo la idea de construir una nación. La idea de nacionalidad tuvo también un cauce en la Guerra de Secesión. Fue una de las causas. Pero pongamos los ojos en la Guerra Franco-Prusiana un momento. Detengámonos allí, en 1870 y 71. Allí Francia, en la derrota, porque ganaron los prusianos, ganaron los alemanes, Francia cedió Alsacia y parte de Lorena al recién creado Imperio Alemán. Aquí, una familia alsaciana, dominada por Alemania ahora, desafió todo el nacionalismo político alemán. Era la familia Dreyfus. En el año 1870, Rafael Dreyfus vivía en Mulhouse, en Alsacia. Él se sentía ciudadano francés, durante todo el siglo, digamos, lo había sido. Así que en el momento en que Alsacia pasó a los alemanes, abandonó su ciudad natal y procuró que sus hijos no sirvieran nunca en el ejército alemán. Se fue a Francia, básicamente. Los Dreyfus eran judíos, pero Rafael, como dije, se sentía francés. Además, el Imperio Alemán, en su necesidad de luteranizar a toda la población, comenzó a segregar a los judíos. Aquí no había ningún problema, por cierto. Rafael Dreyfus era judío y era francés. No había ningún tipo de problema. Y así lo observaron los franceses del principio de la Tercera República, que al principio de hecho fueron conservadores. Vieron en Rafael Dreyfus un comportamiento modelo de patriotismo. Era judío y no importaba demasiado. Pero el hijo de Rafael, Alfred, vio cambiar un poco las cosas. Alfred Dreyfus pudo ingresar en el ejército francés por el conocimiento que había de su padre, deseoso de ver a su tierra reintegrada a la patria francesa, luchar en un futuro por Alsacia y Lorena. Pero a su tiempo, ya a fines del siglo XIX, no habían pasado muchos años, el nacionalismo exacerbado había invadido a los políticos franceses. Ahora gobernaban los liberales franceses en la Tercera República. Por cierto, de la Tercera República tenemos un capítulo. La Tercera República Francesa se llama, está ahí en la lista de YouTube. Este militar, Alfred Dreyfus, fue acusado por quienes, llevados por su nacionalismo cultural, cuestionaron su patriotismo. ¿Por qué? Por el simple hecho de su origen judío. Este es el famoso caso Dreyfus, y creo que ejemplifica muy bien la locura nacionalista de aquellos años, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, este caso movilizó a muchos judíos de Europa a buscar nuevos destinos. También fue una gran excusa para muchos intelectuales que ya hablaban de crear un Estado judío,
porque el nacionalismo también estaba en el pueblo hebreo. En ese contexto, en una época de fulgurante ascenso nacionalista, parecía lógico pensar que si el judío era rechazado por otras naciones, también encontraba una excusa para crear la suya propia. Así apareció la tesis de un escritor alemán, judío obviamente, llamado Theodor Herzl. La idea de crear un Estado judío se venía, digamos, amasando poco a poco. En 1896 usó este título para su libro, de hecho, Estado judío, y se convirtió en la figura capital del sionismo, como se los empezó a conocer, porque hablaban de la tierra prometida, de Israel. Hasta hoy es considerado el gran divulgador y organizador del Estado de Israel. Sin embargo, no fue el primero, no fue el primero en hablar de los judíos como una nacionalidad. Hay muchos previos, que no vienen al caso ahora porque no es el tema de hoy, pero que demuestran que algunos intelectuales, lejos de resistirse al nacionalismo, también les entusiasmaba la idea. De hecho, ellos tenían una lengua propia. Los judíos la tienen incluso hoy. No es como los cristianos, no es como los musulmanes, que pueden ser hablar turco o hablar árabe. No. Ellos tenían su lengua propia y digamos que tenían esos requisitos para sentirse, para hacer explotar también sus sentimientos nacionalistas. Antes de Herzl, en 1896, hubo otros, como dije, otros intelectuales, y el más emblemático, uno de los más emblemáticos, fue Moses Hess, quien en su obra, que se tituló Roma y Jerusalén, el último problema nacional, publicado en 1862, sugería que la creación de un Estado-nación para los judíos debía nacer en la región de Palestina. Por cierto, los judíos sufrieron muchas expulsiones a lo largo de la Baja Edad Media. Esto hay que decirlo, la historia se ha encargado de mostrarlo como algo terrible, por supuesto, a ojos de hoy. Pero jamás se vieron segregados de la forma en que empezaron a verlo a fines del siglo XIX. Esto hay que decirlo. Jamás pensaron en crear un reino propio, no estaba esa idea, es decir, tranquilamente otro reino en la Baja Edad Media podía admitirlo y así fue. Y así recalaron en de hecho, reinos musulmanes, reinos protestantes, más adelante. Encontraron constantemente lugares para estar. Pero bueno, en el siglo XIX la historia había cambiado. La región de Palestina, como dije, a pesar de su reducido espacio, ejerció entonces un gran magnetismo sobre toda la población que era expulsada de Europa. En el caso de judíos, pero también había cristianos que eran expulsados de Europa. De hecho, católicos en Alemania tuvieron que sufrir persecuciones en la luteranización que quería implementar el imperio alemán. Entre los primeros, por cierto, de Francia también, muchos católicos tuvieron que irse. Entre los primeros colonos judíos puede señalarse el establecimiento de comunidades que venían de Europa Oriental, del Imperio Ruso, por ejemplo, y de la zona del Yemen, bueno, ya no de Europa en ese caso, sino de Arabia, en lo que se conoce toda esta emigración, esta primera emigración como la primera Aliyá, que duró entre el año 1882 y 1903. La Aliyá es el término hebreo utilizado para llamar a la inmigración judía, que comenzó a emigrar a Israel. La primera, como vemos, comenzó en 1882. Y todo lo que sucedió después, incluso el caso Dreyfus, impulsó muchas otras más. Hubo 5 en total. Cada una de ellas fue cada vez más abundante que la anterior. Hubo 5 en total hasta la formación oficial del Estado de Israel en el año 1948. En el caso del nacionalismo palestino, la historia fue diferente a la de Israel. De hecho, fue intensificado en las inmigraciones judías a su territorio. Aunque ya existían ánimos de identidad, vieron que a la llegada de judíos, con ese fervor nacionalista, bueno, si ellos pueden crear el suyo, ¿por qué no nosotros? Y así esa pregunta se expandía a cualquier comunidad de cualquier lugar del mundo, básicamente, por lo menos en el mundo occidental, y aquí estaba llegando a Oriente. La aparición del nacionalismo en el Imperio Otomano fue bien diversificada. Ya hablamos, por ejemplo, de la agrupación de los jóvenes turcos que concentraban su poder en Anatolia. Inicialmente no surgió un nacionalismo estrictamente palestino,
sino proyectos que aspiraban a la unidad árabe o a la Gran Siria, o esto quizás iba de la mano. La Gran Siria, el proyecto de la Gran Siria incluía a la región de Palestina y por supuesto a Jerusalén, como también de hecho incluía a Transjordania y al Líbano, toda la parte mesopotámica. Aquí la lengua, por cierto, jugaba un papel fundamental. Les dije que la lengua en los nacionalistas era como crucial. Bueno, entre árabes era muy importante porque los árabes lograban así diferenciarse de los turcos, que se concentraban en Anatolia. Pero bueno, cada uno tenía dentro sus problemas. Los turcos tenían kurdos, armenios, y bueno, en el caso de los árabes tenían a los hebreos. Por nombrar el caso de la lengua, esta locura que le agarró a los nacionalistas de juntar las lenguas, cuando nunca había ocurrido. De hecho, en la historia o no había traído demasiados problemas. Pero bueno, la realidad es que los sentimientos nacionalistas comenzaron a sentirse en Palestina recién en la primera década del siglo XX, a través de la prensa y de los propios líderes religiosos y alcaldes y terratenientes del lugar, se difundía esa identidad. Por ejemplo, la familia de los Husseini, terratenientes importantes de Palestina, proclamaban tener una nación palestina. Tal fue el caso de Amin al-Husseini, un líder nacionalista bastante polémico, un líder nacionalista árabe palestino, que también era líder musulmán y que llegó a gobernar Jerusalén. Uno de los diarios más importantes en Palestina, por ejemplo, fue Filastín, que venía de filisteo, el término antiguo para denominar hoy a Palestina, que recuerdan que dije, filisteo del siglo VII antes de Cristo. Bueno, a principios del siglo XX apareció un diario llamado Filastín, fundado en el año 1911 en la ciudad de Jaffa. Hoy Jaffa es parte de Tel Aviv, o está muy cerca de Tel Aviv, entiendo. Empezó el diario como una publicación semanal y luego se convirtió rápidamente en uno de los diarios más influyentes de Palestina durante la dominación otomana. El periódico fue creado por una familia árabe cristiana que buscaba la unidad palestina, en línea con los líderes religiosos locales. Puede que llame la atención esto que acabo de mencionar. ¿Cómo que los fundadores del diario más importante de Palestina eran cristianos? Sí, en la Palestina de principios del siglo XX había cristianos ortodoxos, había cristianos protestantes, y no eran pocos, por cierto. Para el año 1914, el 24% de la región de Palestina era población cristiana, según datos del propio Imperio Otomano. Lo cierto es que el nacionalismo palestino fue más tenue y menos urgente que el judío al principio, pero igual tenía sus bases. El estallido de la Primera Guerra Mundial aceleró las disputas. Más precisamente, el involucramiento del Imperio Otomano en el conflicto fue lo que intensificó todo. Los otomanos entraron en la guerra en diciembre del año 1914, del lado de las potencias centrales, de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Tuvieron una gran resistencia contra los británicos, los otomanos, en el estrecho de los Dardanelos, en la batalla de Gallipoli, donde entre turcos y alemanes expulsaron a los ingleses. Sin embargo, en los demás frentes los otomanos salieron derrotados. Lo que los británicos no lograron en los Dardanelos, sí lo consiguieron junto a los franceses en Palestina. Pero no solo en Palestina, también en Siria, en Irak y en la península arábiga. Allí triunfaron en casi todos los frentes. En algunos lugares les llevó más tiempo, en otros menos. Los aliados, Inglaterra, Francia, entraron en Bagdad en marzo de 1917. En diciembre del mismo año tomaron la ciudad de Jerusalén. Digamos que ya habían entrado en los lugares más importantes, emblemáticos para el Islam dentro del Imperio Otomano. Sin embargo, la plaza que no cayó tan fácil aquel año fue el frente de Gaza. Sí, defendido por los otomanos con uñas y dientes, la franja de Gaza, digo bien. Recién al año siguiente, en septiembre de 1918, los británicos tomaron la totalidad de Palestina, pero no desde Gaza, sino desde la antigua región de Galilea, más al norte. Un mes después, también cayeron Damasco y Alepo, en octubre de 1918. Ya la caída de la parte árabe del Imperio Otomano estaba sentenciada. Y luego, ya estamos en octubre de 1918, con la caída de Alemania, al mes siguiente la guerra ya estaba completamente terminada. De la Primera Guerra Mundial, por cierto, hay un capítulo
que repasa las guerras, pero habla también de cómo se infiltró el componente republicano y nacionalista en esa guerra. Se llama La Primera Guerra Mundial y el fin de las monarquías. La gran victoria aliada en las tierras árabes del Imperio Otomano fue alimentada por una sublevación nacionalista conocida como la Rebelión Árabe. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque eso fue lo que derivó también en que el Imperio Otomano no pudiera defender todos los frentes, porque al tiempo que entraba en la guerra, regiones del imperio querían desmembrarse. Algo parecido pasó con el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo. Además, los ánimos de desprenderse del imperio eran impulsados por los propios aliados. La rebelión árabe inició en la ciudad de La Meca, en la actual Arabia Saudita, otro importante lugar religioso para el Islam. La rebelión fue inducida, como dije, por los propios ingleses, que entre 1915 y 1916 prometieron a toda la región árabe mesopotámica, la creación de un gran reino árabe que comprendería Arabia, la actual Arabia Saudita, y los actuales Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania e Irak. Gran promesa estaban haciendo. Obviamente Palestina adentro, todo lo que estaba adentro, ¿no? Jerusalén, Gaza. La negociación se plasmó a través de la correspondencia entre Henry McMahon, el alto comisionado británico en el Cairo, Egipto, y Hussein ibn Ali, jerife de la Meca árabe, donde se inició la revuelta. Esto se lo tomó muy en serio el jerife de la Meca, que la inició rápido, en 1916, antes de los grandes conflictos, de las grandes batallas, quiero decir. El presunto Estado árabe, que iba a ser formado con apoyo de Inglaterra, iría desde Alepo en Siria, el Valiato de Alepo, de hecho era en ese entonces bajo los otomanos, hasta Adén en el Yemen, lo que era el Valiato de Yemen, también otomano, costeando todo el Mar Rojo. Por supuesto, esto no sucedió, ya que los ingleses al mismo tiempo le habían prometido lo mismo a los judíos. Esto de que sería creado un gran Estado-nación judío separado del Imperio Otomano. Todo le servía, todo era ganancia para Inglaterra. La rebelión impulsada internamente sacudía al Imperio Otomano y lo hacía más débil. Inglaterra publicó el 2 de noviembre de 1917, ya con el dominio de Palestina de hecho, la Declaración Balfour, la manifestación formal y pública del gobierno británico que anunciaba el establecimiento de un hogar nacional para los judíos. Declaración Balfour es el documento que pasó a la historia porque fue firmada por Arthur Balfour, ex primer ministro de Gran Bretaña. Finalmente, nada de lo prometido se cumplió. Inglaterra y Francia se repartieron toda la región entre ellos en el Tratado de Sèvres del año 1920, con la excepción del reino de Hiyaz, con capital en la Meca, el sultanato de Nejd en el desierto arábigo y el reino de Yemen. Esto es hoy Yemen por un lado y Arabia Saudita por el otro. Esto se había independizado previamente. Pero bueno, desde el Golfo de Aqaba al norte no sucedió lo mismo. Lo prometido fue incumplido, porque Inglaterra y Francia se repartieron las zonas. Surgió entonces el mandato británico de Palestina y el mandato francés de Siria. El mandato británico incluía el Valiato de Damasco, de vuelta al mapa para que lo entiendan, el Valiato de Damasco, el más grande, el de Beirut y el Mutasarrifato de Jerusalén, la parte más importante y más observada por judíos y palestinos. Esto, por cierto, son los actuales. El Mutasarrifato era básicamente el actual Israel y Palestina, ahí está el conflicto. Por su parte, el mandato francés incluía las actuales Siria y Líbano. Había un mandato más de los británicos, que era el mandato de Mesopotamia, en la actual Irak. En el medio también influyó la recién creada Sociedad de Naciones. Pero bueno, todo aquello no podía terminar bien, claramente. La mayor chispa estaba encendida en Palestina. Judíos y palestinos querían su propio Estado, su Estado-nación. Y ya lo fateaban que no iba a poder ser aquello. Por lo menos no iba a poder ser realizado en paz. Para 1920 había unas 40 sociedades en Palestina con unos 300 miembros, todas nacionalistas, algunos militando en varias sociedades y todos capaces de movilizar a muchas personas para, ponerse en pie de guerra. En los cafés de Jerusalén se hablaba de política nacional
y de que no había forma de pacificar los dos nacionalismos en disputa, que la propia Gran Bretaña había fomentado. Todavía en ese entonces la gran mayoría era musulmana, o arábiga, mejor dicho. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial, tal como lo hicieron con el Imperio Austrohúngaro, habían desguazado al Imperio Otomano exacerbando las mechas del nacionalismo, ya encendidas, como vimos, desde el siglo XIX. Judíos y árabes jamás se habían odiado como lo hacen hoy, y hasta convivieron incluso con cristianos bajo el Imperio Otomano. Vale la pena entender en nuestros días que la disputa que aún sigue abierta entre Israel y Palestina tiene sus orígenes en un conflicto bélico terminado hace más de 100 años. Muchas gracias por escuchar este capítulo, por sintonizar Historiopolis, por seguirnos, por estar suscriptos. Si no lo están, los invito a que se suscriban. Este es un capítulo que rememora algo del Imperio Otomano, que por cierto, como casi nunca lo hemos tocado, si no me equivoco, en este canal, me parece que valía la pena hacerlo, dada la actualidad, y encontrar en la historia algunos aprendizajes, tal como hicimos la semana pasada en la guerra de Yom Kippur, cuando tocamos el tema de la guerra de Yom Kippur, un capítulo muy importante para entender lo que sucede hoy con Jorge Ariel Vigo. Este es un capítulo que nos invita a entrar en la historia quizás del Imperio Otomano, para más adelante, obviamente. Sin más, cierro aquí este episodio. Como siempre, les doy las gracias. Los invito a que le den like, por favor, al capítulo, a que comenten para que el algoritmo nos lleve este video a más personas. Y si no están suscriptos, por favor, suscríbanse. Subimos capítulos todos los sábados aquí en Historiopolis. Sin más, les agradezco nuevamente. Espero que anden muy bien y nos vemos la próxima.